Hola, güerdos y güerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Lo primero de todo, antes de nada, antes de empezar con el vídeo, dar las gracias a todos aquellos que estuvisteis presentes en el primer directo Chispas de este humilde canal. La verdad es que me lo pasé muy bien, me sorprendió gratamente que hubiera pues tanto suscriptor, tanto weirdo ahí reunido, pues viendo a un servidor, con lo que mil gracias. La verdad es que me lo pasé como un enano. Y por otro lado, pues bueno, pediros nada, comprensión, disculpas por ese momento caótico, ¿no?, del segundo sorteo, pero bueno, creo que salió bastante bien y estoy muy contento, muy satisfecho con el directo. Ya sabéis que los directos se repetirán en este canal, la sección se llamará Los lunes al Weird, y posiblemente pues dentro de nada, fijaos en la pestaña comunidad de este canal, de este Videoclub Weird, que os lo anunciaré el primer lunes al Weird dentro de poquito, dentro de poco tiempo. Pero hoy, como ya os anticipé tanto en el vídeo anterior, en el de sorteo de los critters, como en el directo, los dos próximos vídeos, digamos que canónicos, ¿no? Canónicos a lo que es el espíritu de este canal, es decir, a las curiosidades, detalles, anécdotas de pelis que me enrollan, que os enrollan, pues van a estar dedicadas a dos peliculazas del maestro John Carpenter. Y hoy, por supuesto, pues hoy hablaremos de La Cosa, este clásico de 1982, considerada por muchos como la película más redonda del maestro. Y es que el inesperado éxito de 1997, Rescate en Nueva York, abrió muchas puertas a Carpenter, entre ellas la que le llevaría a poder dirigir la considerada entre todo el mundo, entre la mayor parte del fandom y de la crítica, como su película más redonda, su mejor película, yo incluido, aunque es cierto que mi película favorita es Golpe en la Pequeña China, por otras razones, no razones de calidad, sino digamos que un poco, no sé, de filias y sentimentales, pero es cierto que considero que La Cosa es posiblemente la mejor película de John Carpenter ever. Pero bueno, como os digo, el éxito de Las aventuras de Snake Plissken, que os las dejo por aquí, le dediqué un Videoclub Weird a 1997, Rescate en Nueva York, pues le abrió puertas al maestro. Las primeras de ellas posiblemente no eran las que él deseaba, es decir, tras el éxito de Halloween, una de estas películas de bajo presupuesto independientes que generaron pues mucha pasta, tanto Dino De Laurentiis en conjunto con la Universal pues se hicieron cargo de los derechos, mejor dicho, y bueno, pues quisieron rascar un poquito de las migajas del éxito, de los dineros que generaba pues ese subgénero de terror de moda en aquel momento. Recordamos que estamos en 1981, pues el slasher, por supuesto. Y estas productoras, esta gente estaba viendo pues como otros subproductos que se parecían demasiado al original de Carpenter, pues estaban cosechando éxito y sobre todo beneficios. Así que pues decidieron encarrilar la franquicia de Michael Myers o convertirla en franquicia, como estaba sucediendo con la de Viernes 13, y ofrecer una segunda entrega de Halloween, una segunda entrega de las desventuras de nuestro boogeyman favorito, Michael Myers. Carpenter y Debra Hill, autores del Milagro de Halloween en el 78, no estaban muy interesados en la labor, pero bueno, se metieron en el proyecto, un proyecto que se alargaría incluso hasta la tercera entrega de la franquicia, que eso ya es otra historia que también os dejo por aquí, el Videoclub Weird dedicado a Halloween 3, el Día de la Bruja. El caso es que, bueno, Carpenter, para no querer dedicarse a seguir con las andanzas de Michael Myers, es cierto que intentó darle carpetazo al personaje, pero para no querer hacerlo, pues escribió la historia, compuso la banda sonora e incluso rodó
esos reshoots, ¿no? Ese término que se puso tan de moda hace unos años. Rodó unos reshoots para pues que la película tuviera un poco más de chicha, un poco más de sangre, que es lo que demandaba Dino De Laurentiis, e incluso remontó parte de Halloween 2, por cierto, aquí titulada con el peculiar título de Sanguinario. Pero paralelamente a toda esta movida, unos años antes, concretamente desde pues, mediados de los 70, desde el 75, la Universal Studios tenía pues intención, tenía ganas de dirigir, de producir un remake de El Enigma de Otro Mundo, de Christian Nyby, The Thing, de 1951. Una película en la que Nyby está acreditado, pero en la que la mayoría de especialistas, críticos, gente que sabe, atribuye su autoría a Howard Hawks, ya que Nyby, bueno, pues era el habitual montador de Hawks, pero se nota demasiado la mano del maestro por ahí detrás. Hay algunos elementos que podrían conferir esa autoría al director de Río Bravo, como por ejemplo pues, la profesionalidad de los personajes que aparecen en pantalla, entre ellos pues, los dos más extremistas, ¿no? El capitán y el jefe de científicos. Uno que quiere acabar con la criatura, sea como sea, y el otro pues capaz de arriesgar su vida en el último tramo del film cuando intenta razonar con el extraterrestre. El tema es que el productor Stuart Cohen convence a la Universal para que se haga con los derechos de la película de Nyby e incluso con los derechos del relato en el que se basaba esta película. Who Goes There, escrito por William Campbell, escrito bajo el seudónimo de Don A. Stewart. Este hombre, director de la revista, de la mítica revista Astounding Science Fiction, pues tuvo una labor, digamos que elemental, muy importante en el campo de la ciencia ficción escrita y en su rol, en su papel como editor de esta revista, pues dio a conocer a autores tan importantes también dentro del seno de la literatura de ciencia ficción como Isaac Asimov o Robert Heinlein, entre otros. Y también fue un prolífico escritor. De hecho, incluso Asimov le atribuye la autoría de las 3 leyes de la robótica. Y este hombre pues abrió camino a esa mixtura entre ciencia ficción y terror cósmico muy heredero de H.P. Lovecraft, concretamente de la novela En las montañas de la locura del solitario de Providence. Y es que Who Goes There narra el descubrimiento por parte de una expedición de científicos americana en la Antártida, pues de un bloque de hielo que contiene los restos de una nave extraterrestre. Una nave extraterrestre que se estrelló en nuestro planeta millones de años atrás y pues que todavía contiene, digamos que el cadáver o el supuesto cadáver, los supuestos restos de un ser alienígena. Estos restos son trasladados a su base ahí en la Antártida, y por una imprudencia pues recobra el conocimiento, la vida, y escapa amenazando pues a este grupo de humanos con su peculiar habilidad de cambiar de forma asumiendo la identidad de aquel al que asimila. Uno de estos escritos pioneros en lo que a pérdida de la identidad se refiere y que podríamos ver luego reflejado pues en otras, aparte del Enigma de Otro Mundo, en otras producciones de ciencia ficción añeja de los 50, pues como la invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel. La primera opción para Cohen, el director en quien pensó que podía dirigir, el más indicado para dirigir esta nueva versión del Enigma de Otro Mundo, era John Carpenter. Fue el director al que propuso a la Universal. Sin embargo, recordemos que en esta época John Carpenter no era más que un aspirante, un advenedizo. No era nadie, no se había hecho todavía un nombre. De hecho, estaba pues acabando de estrenar Dark Star, esta película, este proyecto de final de carrera, del cual el maestro incluso se ha reído en más de una ocasión, que realizó pues codo con otro mítico, con Dan O'Bannon, un tipo con el que no acabaron demasiado bien tanto O'Bannon como Carpenter, pero el caso es que la Universal no quería contar pues con un novato, sino que quería pues alguien con más renombre, ¿no? Alguien con un poco más de caché. Y se le ofreció la dirección de este proyecto a directores pues como William Friedkin, John Landis, ambos desestimándolo por supuesto, y el que sí que se subió al carro fue
Tobe Hooper, que venía de saborear las mieles del éxito con La Matanza de Texas, junto con su habitual colaborador, digamos, creativo, Kim Henkel, se sumaron a este proyecto, pero lamentablemente acabó por no cuajar, ya que su visión de la película era un tanto distinto al relato original. Su propuesta era la de una expedición de científicos que iba a la Antártida y acababan enfrentándose a una especie de Leviatán al más puro estilo Moby Dick, que la Universal consideró como algo infumable, y ambos pues se bajaron prontamente del proyecto. Incluso el escritor William F. Nolan, autor de la novela en la que se basó la película La fuga de Logan, también hizo pues un borrador que no llegó a gustar. Así que, aunque no os lo creáis, el proyecto estaba sin director, bueno, el proyecto estaba sin cuajar, el proyecto estaba ahí casi pues eso, en puertas de pues que lo metieran en un cajón y lo dejasen ahí olvidado. Pero en 1979 se estrenó una película que cambiaría las tornas, que convencería a la Universal pues de producir una película de alienígenas grimosos y hostiles, y esa no es otra que Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott. Y es como Cohen pudo convencer a la Universal de poder hacer una película que en definitiva era pues parecida, ¿no? La temática era muy similar, era una cosa sospechosamente pues muy parecida, ¿no? ¿Por qué nos vamos a engañar? Alien, el octavo pasajero, que os dejo por aquí, el videoclub Weird que le dediqué en su momento, pues bebía pues de muchas fuentes de ciencia ficción. Ahí había una mixtura de referencias que Dan O'Bannon, en conjunción con el resto de escritores que me dieron mano al guión, como os conté en ese vídeo, pues metieron ahí a casco porro, ¿no? Y también entra en juego pues el propio John Carpenter, que una vez enterado de que se iba a hacer un remake o una película basada en un relato que a él le gustaba muchísimo, de hecho, pues Stuart Cohen pensó en él por eso, porque hablaban en la universidad, ellos fueron compañeros de universidad en la USC, en la Universidad del Sur de California, hablaban mucho del relato y de la película de Nivy Hawks. El caso es que, bueno, pues John Carpenter se ofreció a dirigir el proyecto si a la Universal le iba bien, puesto que él era muy fan de la película del 51, es una de sus películas de referencia, y se comprometió a varias cosas, entre ellas pues no hacer un remake de la película del 51, para él era inmejorable, como os digo, era muy fan, de hecho incluso los títulos de crédito de su cosa homenajean a los títulos de crédito de la cosa de Nivy, ¿no? Esos títulos que incluso los vimos en La noche de Halloween, es una de esas películas que Jamie Lee Curtis está viendo mientras está ahí haciendo de canguro con los críos. Y tampoco, pese a su voluntad de ser más fiel al relato de William Campbell, no adaptarlo, es decir, respetando la visión, el escrito, el borrador pues del guionista que se encargase de ello. El guión de la cosa pues se le ofreció a grandes escritores como Nigel Neal, creador del Dr. Quatermass, que Carpenter también era muy fan, o a Richard Matheson. Ambos, desgraciadamente, pues declinaron la oferta. Y ahí es donde entra en la escena Bill Lancaster, el hijo del mítico Burt Lancaster, que sería el responsable de adaptar el Who Was There a lo que veríamos al final en pantalla. Es que Lancaster, tras leer el material original, decidió dejar un poco de lado el protagonismo de la criatura y centrarlo más en la tensión psicológica, en la paranoia surgida entre los seres humanos, cuando estos hacen de la supervivencia su principal necesidad. Y esto es algo que sorprendió al propio Carpenter, que, entusiasmado con la idea, pues se arrejuntó con este Lancaster, lo invitó a su casa, ¿no? Y ambos se pusieron a trabajar pues en ese borrador, en ese guión para la película. Unas ideas que casaban perfectamente pues con la
esa idiosincrasia propia de nuestro director favorito, como es esa la de mostrar un grupo variopinto de personajes enfrentados a una amenaza externa. Un grupo de personajes que Lancaster redujo drásticamente de los que aparecen en el relato y en la película del 51, dejándolo pues en un escueto número de una docena, 12 personajes. También despojaría de los poderes telepáticos a la criatura, puesto que no le interesarían, y de hecho incluso el propio Carpenter diría que si su cosa supiese lo que los humanos o lo que les pasa por la cabeza a los humanos, pues se los hubiera cepillado en cuestión de minutos. Pero a diferencia de la película del 51, donde el alienígena es una especie de monstruo de Frankenstein, aquí sí que se mantenía esa capacidad de la criatura de clonar, de asimilar otros organismos vivos, algo que daría la oportunidad de poder ofrecer pues no solo secuencias brillantes, sino de alimentar, de jugar con el suspense y la paranoia pues hasta límites insospechados. La criatura no solo asimila a seres humanos, sino que también asimila a cualquier ser vivo, y es así como tanto Lancaster como Carpenter introducen la figura del perro, de este perro que vemos desde el principio, que pues ayuda a jugar más con el misterio, si aún si cabe. Y este libreto de Lancaster le ofrecía a Carpenter pues dos escenas impactantes, memorables, con las que el guión se vendía solo, que se asemejaban un poco pues a ese espíritu, ¿no?, del chestbuster que aparecía en Alien, el octavo pasajero. Y es que Carpenter también necesitaba unas escenas de este palo, puesto que tras el éxito de Alien, el octavo pasajero, pues Dan O'Bannon le solía llamar para, pues yo qué sé, para restregarle el éxito de su criatura. Una criatura pues que derivó de ese Dark Star que hicieron Apachas, que los enemistó finalmente y que Carpenter pues prácticamente despreciaba para enfado de O'Bannon. Esas dos escenas son la escena del test de sangre, ese test con el que MacReady somete al resto de sus compañeros, y por supuesto una de las más recordadas, la escena del desfibrilador, ¿no?, la escena de ese Dr. Cooper intentando reanimar a uno de sus compañeros, y mientras está dándole calambres pues su torso se abre y le secciona los brazos. Todo ello pues en conjunción con el terror físico, un tono marcadamente pesimista, algo que incluso enfatiza más si cabe pues esa acotación temporal y espacial. Todo ocurre pues prácticamente en una noche y en un lugar donde pues no hay escapatoria, algo que coincide también con el octavo pasajero, por cierto. Es así como Lancaster le ofreció pues dos borradores que Carpenter fue modificando y reescribiendo a su antojo. Uno de los cambios más significativos propuestos por Carpenter es la de que la cosa, la criatura, no ataque nunca a los humanos. Para él la cosa es pacífica, para él la cosa no es activa, es reactiva, no necesita ser violenta. Su forma de enfrentarse a la violencia es asimilar al oponente, asimilar al resto. Lo que pasa es que en esta ocasión pues se encuentra con una especie que reacciona violentamente a esa asimilación propiamente dicha. De hecho, incluso la cosa no presenta batalla, sino que su objetivo final, si habéis visto la película, es la de esconderse, congelarse, pues para poder sobrevivir, para poder subsistir y aparecer en otro momento. Y otras de las modificaciones venían impuestas prácticamente por el tema presupuesto, y estas eran pues la de no presentar todas las muertes en el guión, puesto que no sabían con cuánto dinero iban a contar y qué podían mostrar de todo eso que estaban escribiendo, que se podía enseñar y que no. De hecho, el desconocimiento de este dato forzó a modificar algunas de las muertes, como la de la muerte de Bennings, que era el resultado pues de una pelea espectacular entre Bennings, MacReady, otro compañero de la expedición y varios perros mutantes, o el accidente de los noruegos. En la película final vemos que digamos que la torpeza de uno de ellos provoca pues la explosión del helicóptero, pero la idea de Carpenter era la de que el helicóptero se estrellase y provocase una especie de terremoto o algo parecido, a lo que los especialistas a los que se les consultó en su momento pues desaconsejaron tal práctica, puesto que podían liar la gorda ahí en el Ártico. Y ese libreto resultante fue un libreto, un borrador que impresionó a prácticamente todo el mundo que lo
pudo leer. Incluso colaboradores de Carpenter, algunos de los actores que ya estaban pues ya como prefichados, colaboraron, ¿no?, para convencer a la Universal de que diera luz verde al proyecto, dejándole pues a Ned Tannen, el digamos gerifalte de la Universal, el guión en mano. Se lo entregaron pues unos tipos ataviados de esquimales y el tipo pues bueno, lo leyó y les dio luz verde. Y a este guión, por supuesto, Carpenter le metió varias pinceladas de su toque personal, es decir, sus propias características que pues encontramos en muchas de sus pelis. Es decir, pues esa narrativa lineal, la eterna lucha entre el bien y el mal, la individualidad frente al colectivismo y sobre todo pues el antihéroe carpenteriano. En esta ocasión representado por el piloto MacReady, interpretado pues por su colega Kurt Russell. Un Kurt Russell ya convertido en colega de John Carpenter, gracias a las colaboraciones previas, ¿no?, en ese biopic de Elvis y por supuesto en Rescate en Nueva York, acabó en la cosa haciendo de MacReady prácticamente porque a Carpenter no le gustaba ninguno de los actores que le proponía la Universal. Entre estos actores encontramos nombres como los de Jeff Bridges o Nick Nolte. Y aquí Russell pues interpreta a ese RJ MacReady, piloto de helicópteros, un tipo solitario, par con palabras, preocupado por su propio bienestar como buen antihéroe carpenteriano, pero también decidido y capaz de tomar el control en cualquier situación. Es decir, el prototipo del antihéroe carpenteriano, un tipo pues tan profesional como individualista, que es capaz pues de enfrentarse a ese colectivismo, esa colectividad, aquí representada pues por el resto de los compañeros de la expedición, de los cuales pues MacReady no se fía. Por voluntad del director, Russell era la cara más conocida del reparto, un reparto compuesto por caras conocidas, por gente que te suena, ¿no?, que lo ves por ahí de secundario, pero no celebridades, en el cual incluso pues hay la típica burla de Carpenter al orden establecido, ¿no?, representado por ese miembro, por ese representante del gobierno que resulta pues ser cobarde e inútil. Ese tipo de chascarrillos propios de Carpenter. La Universal dotó a la película de un presupuesto pues no demasiado holgado, de unos 15 millones de dólares, que para no ser demasiada pasta sí que era el mayor presupuesto, la mayor cantidad de dinero que le habían depositado alguna vez a Carpenter en las manos. 15 millones de dólares era pues su mayor presupuesto hasta el momento. La película se comenzó a rodar en el verano de 1981 en los estudios de la Universal, en unos sets de rodaje aclimatados, con el aire acondicionado supongo que a tope, con el objetivo de poder simular que están en la Antártida, ¿no?, y que los actores pudieran exhalar ese vaho tan característico de cuando te pelas de frío, ¿no? Sin embargo, esto no duró mucho, puesto que la Universal pronto dio cuenta de que aclimatar los sets de rodaje era más caro que mandar pues al equipo a rodar en exteriores, que es a lo que se negó en un primer momento, cosa que le fue bien a Carpenter, puesto que a Carpenter no le gustaba ni viajar ni pasar frío, así que hizo todo lo posible por rodar en estudio el máximo, pero al final no le quedó más remedio que pues eso, que viajar. Viajaron a Stewart, una pequeña localidad de 1500 habitantes en la Columbia Británica, más que nada por el gran parecido paisajístico con la Antártida, puesto que rodar en la Antártida era imposible, no había infraestructuras para poder hacerlo allí. Aunque previamente una segunda unidad se desplazó al glaciar Taku en Alaska para rodar varios exteriores que aparecen en la primera media hora de la película. Todo esto de rodar en paisajes nevados, blancos, tan luminosos, ¿no?, debió ser también pues todo un reto, ¿no?, para el habitual director de fotografía de Carpenter en estos primeros años de carrera, ¿no?, el maestro Dean Candy, un tipo que empezó con Carpenter pero que pronto también asumiría esas labores en películas ya míticas como la trilogía Regreso al Futuro o Parque Jurásico. Y es destacable también en la confección de estos paisajes, de estas estampas que veremos en pantalla, pues todo el trabajo de matte paintings del maestro Albert Whitlock.
Pero sin duda, si por algo destaca la cosa John Carpenter, es, además de por la puesta en escena, ese ambiente de paranoia, esa tensión, esa pérdida de identidad, pues si por algo destaca esta película es por sus efectos especiales. Y es que en un primer momento Carpenter pudo colaborar con el diseñador del Keepers y con él intentar pues solucionar una de sus primeras inquietudes, una de sus principales inquietudes, que era la de cómo se iba a comportar la criatura, cómo iba a asimilar al resto de seres, qué iba a hacer, se los iba a comer. No lo tenían muy claro. Este Keepers ideó una especie de alienígena con un núcleo muy duro y un aspecto así como aracnoide, capaz de desintegrarse y reintegrarse en cuestión de segundos y para la asimilación pues adherirse, ¿no?, a la cabeza de sus víctimas. Una cosa bastante parecida al facehugger de Alien el octavo pasajero, me gustaría añadir. Y para ello ya pensaba en hacer uso de animatrónica y stop motion. Este del Keepers sufrió un accidente en esa fase tan temprana del proyecto, de la preproducción, y este fue sustituido por el que al final acabaría haciendo los efectos de la peli, es decir, por Rob Bottin. Bottin era pues un chaval de 22 años, prácticamente era un aspirante, ya había despuntado en producciones de Roger Corman como Piraña y Humanoides del Abismo, pero sobre todo había resaltado, había destacado con sus efectos para la película Aullidos de Joe Dante. Una película, unos efectos de transformaciones en licántropos con la que compitió con quien fuese su mentor, con quien fuese su maestro, es decir, Rick Baker, puesto que Aullidos se estrenó un poquito antes que Un hombre lobo americano en Londres, que os dejo por aquí el videoclub queer de esa película tan magnífica que tanto me mola, por si no la habéis visto y os enrolla la idea de verlo. Pero bueno, Carpenter y Rob Bottin se conocieron durante el rodaje de La Niebla. Bottin era muy fan de Carpenter, consiguió pues colarse por ahí en el proyecto como fan, se presentó al maestro, le dijo que era muy fan, que él hacía movidas de efectos especiales y tal, y Carpenter le ofreció, le dijo que podía ponerse a currar con él en la confección de esta tripulación pirata fantasma del Capitán Blake. De hecho, incluso Bottin se caracterizó él mismo y es uno de estos piratas leprosos. Y así que Rob Bottin entra en la cosa, en principio con una idea continuista de los diseños de este Dale Keepers, pero pronto mostrará que tiene ideas propias. Pronto se las contará a Carpenter y a este le volarán la cabeza. Sobre todo cuando Bottin le propone que la cosa, la criatura, no tenga una forma definida, sino que sea una especie buscaformas, que se pueda parecer a cualquier cosa que haya asimilado y a todas a la vez. Entonces fue cuando Carpenter le dijo que hiciese equipo con Mike Ploog. Mike Ploog, si no lo conocéis, pues es un dibujante, ilustrador mítico que hizo un excepcional trabajo en la Marvel con personajes pues tan de culto, tan guays como el Hombre Cosa o el Hombre Lobo, Werewolf by Night, dos series de cómics que si no habéis leído os recomiendo encarecidamente porque molan mogollón. Incluso Ploog trabajó a las órdenes de Ralph Bakshi para su película Withers de 1977 y también estuvo por ahí en la película Heavy Metal del 81, concretamente diseñando, haciendo los diseños de ese, para mí, el mejor segmento de esta película de animación un tanto especial, que es aquel titulado B-17, ¿no?, con guión de Dan O'Bannon, en el que pues la tripulación de un avión de combate se convierte en zombies. Y es así como Bottin y Ploog y Bottin desatan su imaginación y le ofrecen a Carpenter pues todo un muestrario de criaturas, y entre sus, digamos que principales influencias para esta orgía de mutaciones monstruosas, pues por supuesto encontramos los cómics de terror de los 50 y las revistas de ciencia ficción de los años 20, 30 y 40. Más que nada porque ambos, muy aficionados, quisieron recuperar ese tono pulp de esas publicaciones. Pero
Pero dentro de todas las influencias también podríamos nombrar, pues yo que sé, cuadros de artistas con más renombre, como El Gran Masturbador de Salvador Dalí, ¿no? Con esa forma así imprecisa y esas cabezas de tigres de cuyas bocas salen otro tipo de formas. También el cuadro El Grito de Edvard Munch o el trabajo del artista checo Jan Exmangmajer, perdón mi pronunciación checa, no la tengo muy engrasada, y sus bustos que expulsan clones por sus bocas, sin dejar de mencionar pues tratados de teratología, que es la ciencia que estudia las malformaciones en los seres vivos y cuyos libros, digamos volúmenes suelen venir pues con fotografías explícitas e impresionantes. Los dos artistas le confeccionaron a Carpenter un guión técnico súper detallado, con lo que le facilitó pues las tareas. Bueno, de hecho incluso Carpenter ya durante el rodaje de Rescate en Nueva York decidió no hacer nunca más storyboards, pero estos dos tipos le ofrecieron a Carpenter un completo guión técnico, para la grata sorpresa pues de nuestro director, y este pues le dio carta blanca a Botin para experimentar con lo que quisiera, con tal de que todo lo que le habían mostrado sobre el papel se pudiera reflejar posteriormente en pantalla. Así que Botin pues vivió prácticamente un año en los estudios Universal experimentando, probando esos efectos prácticos. Muchos, la verdad es que realizados con materiales caseros, es decir, con chicles, con mayonesa, con gelatinas, combinados con animatrónica, con elementos neumáticos, hidráulicos, marionetas, prostéticos, maquillajes e incluso algo de stop motion. Como curiosidad, Botin quería utilizar vísceras orgánicas, vísceras de verdad, para que nos entendamos, pero al final tuvo que pues eso, tirarse un poco al látex, porque el encargado, el productor de efectos especiales Erik Jensen, pues le consiguió, digamos, que estas vísceras digamos que orgánicas, pero se las dejó olvidadas en un despacho de los estudios. Así que semanas después, cuando pues en el set de rodaje olía mal, cuando todo el mundo se preguntaba por qué coño huele a mierda, pues se acordaron de que se habían dejado una bolsa con, pues eso, con guarrería dentro, y bueno, pues Botin no tuvo más remedio que utilizar látex y chicles para todos esos interiores. Pero como os he dicho, Botin estuvo allí en los estudios prácticamente un año, se dedicó en cuerpo y alma a la película e incluso pues cayó enfermo por la extenuación. Para sustituirlo se contrató a otro grande del sector, se contrató a Stan Winston, que juntamente con el diseñador Mentor Webner, que vendría también a sustituir a Mike Plug, que abandonó la cosa para trabajar en Superman 3 de Richard Lester, pues entre ambos profesionales perpetraron otra de las escenas más recordadas de la cinta, es decir, la escena de la perrera. Pero aunque los efectos especiales sean lo que más resalta de esta película, esta cinta no es una peli de efectos especiales. De hecho, los efectos especiales ayudan a la historia, están al servicio de la historia y no al revés. Combinados con esas escenas, digamos, más sobrias, más sencillas, pues resultan totalmente espectaculares cuando los vemos en pantalla. Una de esas escenas más impresionantes, que yo creo que han envejecido perfectamente como el buen vino, pues es la que he comentado antes del desfibrilador, ¿no? Esta escena en la que el torso de uno de los miembros de la expedición se abre y secciona los brazos de aquel que está intentando reanimarlo. Es que para esta escena, ese torso que se abre se confeccionó a base de fibra de vidrio y látex. En su interior, aparte del látex, había pues un mecanismo hecho a base de recambios de bici, de elementos hidráulicos, al que los miembros del equipo llamaron amistosamente las tijeras de la muerte, que eran capaces de seccionar pues esos brazos de gelatina preparados para impactar al espectador, para que este truco quedase real, quedase realmente impactante en pantalla. El doble del actor, de Richard Dysart, llevaba pues una máscara de látex para que pareciera él, y era un actor al que le faltaban los miembros superiores a la altura del codo.
o sea que pues le pegaron estos brazos de silicona para la cabeza de la criatura, que se va separando poco a poco, ¿no?, del torso. Se utilizaron pues una docena de cabezas, cada una con una gesticulación distinta. Un operador con una especie de manillar iba separando poco a poco la cabeza del cuerpo, y otro pues con un radiocontrol con cable pues iba moviéndole la carusa. Cuando la cabeza de Norris acaba en el suelo, a esta le aparecen pues una especie de patas que lo convierten pues en una especie de criatura aracnoide que, bueno, pues que era manejada por control remoto. Esta cabeza se montó sobre un coche teledirigido y así es como se movió, así de sencillo. Es de pensar, es de creer, no lo sé, no lo he encontrado, pero yo estoy convencido de que sí, de que John Lasseter se debió inspirar pues en esta escena cuando mostró en su Toy Story pues ese juguete mutante, ¿no?, compuesto por una cabeza de muñeca y un cuerpo mecánico arácnido, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, me lo ponéis aquí en la caja de comentarios. De hecho, esta escena del desfibrilador dio pues dos quebraderos de cabeza, dio varios problemas. Uno de ellos fue el del chorrazo de sangre que sale del torso de Norris, puesto que la primera vez pues no quedó demasiado bien en pantalla. Tuvieron que, pues eso, limpiar todo el set de rodaje, toda la mierda que había dejado, pues eso, la sangre falsa, los prostéticos, los látex y tal, y volver a rodar. El segundo problema que dio pues fue ya un poco más grave, puesto que los materiales que se utilizaron para ese cuello que se iba estirando poco a poco, ¿no?, generaban unos gases nocivos y tóxicos que obligaron a desalojar el set de rodaje. Otra de las apariciones espectaculares de la criatura pues es la del final, ¿no?, antes de que Kurt Russell pues se la cepille, se la cargue. A ese estadio de la criatura, los miembros del equipo, los creadores, los diseñadores, lo denominaron como el Blair Monster. Teóricamente, ya que Carpenter en el guión indicaba que al final de la película la criatura mostraría su forma real, pues se cree, pero no está confirmado, que esta es la forma real de la cosa. Es decir, es una forma basada en todas las criaturas que ha asimilado durante su existencia. El Blade Monster fue también diseñado por Mentor Webner y en un principio se pensaba que se iba a animar con la técnica del stop motion. Para ello se contrató al especialista Randy Cook, uno de los colaboradores habituales del maestro del stop motion David Allen, habitual en las producciones de la Empire, y pese a que Rob Bottin afirmó que era uno de los mejores trabajos de stop motion que había visto en su vida, a Carpenter no le convenció. De hecho, Carpenter quería hacer primeros planos detalles, no le convencía digamos que el plano general si hubiera utilizado stop motion, y decidió que el Blair Monster tenía que estar realizado a tamaño real, es decir, un animatronic de más de 2 metros manejado, animado por más de 60 técnicos, entre ellos Rob Bottin. Estaréis conmigo que el resultado es verdaderamente brutal. El poder contar con un presupuesto pues un poco más holgado, un poco más presupuesto real de película de verdad, ¿no?, permitió a Carpenter, por supuesto, hacer pues de fan, ¿no?, mostrar su faceta fan, ¿no?, e incluirla en la película. Entre ellos ese homenaje, ¿no?, a la película de Nibby, ¿no?, con esos títulos de crédito que prácticamente los clonaban, realizados pues eso, con un acuario lleno de humo y papel rasgado, y también, pero esto ya por imposición de la Universal, que no veía con buenos ojos que la banda sonora fuera la típica banda sonora de sintetizador de Carpenter, pues contar con un gran maestro como Ennio Morricone firmando el score de la cosa. Pero aquí hay truco, porque Carpenter no podía hacer la banda sonora, pero no tenía ninguna indicación de no intentar influenciar al encargado de la banda sonora a que pues mimetizase un poco su estilo. Así que tenemos aquí a un Ennio Morricone un poco carpenterizado, ¿no? Pero sin duda es una banda sonora brutal, increíble. No entiendo cómo se la nominó a los Razzies, no sé por qué hay tanto tonto en el mundo, porque la banda sonora de Ennio Morricone para la cosa es sencillamente una genialidad.
La película se estrenó en 1982, el mismo fin de semana que Blade Runner, otra cinta que compartiría pues un destino similar, teniendo una fría acogida por parte del público y pues una crítica que la destrozó sin ningún tipo de piedad. Y es que 2 semanas antes se estrenó pues una cinta donde un alienígena menos hostil y más bonachón, más bondadoso, pues se le metió en la patata al público de la época, a mayores y a pequeños, es decir, el extraterrestre de Steven Spielberg. Normalmente se suele aludir a esta causa, a esta razón, el hecho de que el público pues viera con malos ojos después de asistir, ¿no?, a las aventuras de este alienígena pues más friendly, ¿no? Pues 2 semanas después ver pues este alienígena chungo, ¿no?, Made in Carpenter, con ese final tan pesimista. O también puede ser que en la época hubiese un cambio, ¿no?, de chip, ¿no?, en los gustos del público. Un público que tenía pues no sé, como telón de fondo pues un periodo histórico pues un tanto singular, caracterizado pues por una crisis económica y en el principio de la era Reagan. No se sabe, el caso es que la cosa de John Carpenter no caló entre los espectadores. Y esto pues no le salió gratis a Carpenter, de hecho pues le apartaron, la Universal, a modo de represalia, castigo, le apartó de la película Ojos de Fuego, que llevaba ya pues 1 año trabajando en ella, una película que protagonizó Drew Barrymore y que al final dirigiría Mark Lester, el de curso 1984, o posteriormente la película de Commando, que peor suerte corrió Bill Lancaster, que ya no volvió a firmar un guión en su vida. Y según el propio Carpenter, pues con la indemnización que cobró por parte de la Universal, pues se compró su primer helicóptero, se sacó la licencia de piloto, puesto que pues su experiencia durante la cosa con estos aparatos pues le fliparon, le volaron la cabeza a los helicópteros y se hizo súper aficionado. Aunque bueno, su experiencia en el Ártico también le produjo pues una enfermedad en la piel, un problema que ha ido lastrando desde aquel momento, puesto que os digo, Carpenter se volcó también en cuerpo y alma en esta película, en su mejor película, y bueno, pues es inevitable que tenga pues ese resquemor, ¿no? Aunque el tiempo la ha puesto en su lugar y la ha convertido pues en una cinta de culto, ¿no? Y muchos que en su momento pues la denostaron, el propio Carpenter afirma que pues eso, que al oído o en petit comité le acabaron diciendo que les encantó su película. El boca a boca, los formatos domésticos pues convirtieron a la cosa en lo que es, ¿no? Un granito, una gran obra maestra del terror de la ciencia ficción, y que tanto sus coetáneos como aquellos que descubrieron la cinta después pues la consideran como su mejor película. También destacar que el póster promocional de la peli, una de las herramientas de marketing más importantes en aquellos momentos, es decir, el póster de La Cosa, este póster lo realizó el grandísimo Drew Struzan. Y llama la atención, la verdad es que llama la atención por su sencillez. Drew Struzan es el ilustrador, ese maestro detrás de carteles tan míticos como los de la Guerra de las Galaxias, Regreso al Futuro, Harry Potter, Golpe en la Pequeña China, vamos, toda una eminencia en su campo. Y prácticamente este póster lo tuvo que hacer pues de un día para otro. No había visto la película, no tenía apenas información sobre la cinta, la Universal le encargó el póster pues deprisa y corriendo. De ahí salió este póster que estaréis conmigo, está cojonudo. La película no tendría continuación en el cine, sí que es cierto que en 2011 apareció esa precuela firmada por el guionista del reboot de Pesadilla en Elm Street o la excelente Arrival, La Llegada, pero sí que tuvo continuaciones en forma de cómics. En 1991 la editorial de cómics Dark Horse publicó, a imagen y semejanza de lo que había hecho con Predator y con los Aliens, pues 2 sendas miniseries con la cabecera de Think from Another World, para no tener problemas pues con La Cosa de Marvel Comics, que venían a ser una continuación de la película. La primera de sus miniseries nos mostraba pues lo que pasaba a
continuación, retomaba la acción inmediatamente después del final de la peli, con un MacReady y un Chills pues peleando de nuevo con esta criatura cambia formas. La siguiente miniserie, titulada como Eternal Woes, nos ponía pues en la piel de unos militares y científicos que querían estudiar pues a esta criatura, esta peculiar criatura. Ambos son pues cómics de terror con mucha acción, muy contundentes, muy divertidos también, pero que posiblemente pues su principal problema es que no respetan, digamos, que la idiosincrasia propia, ¿no? La mitología de esta criatura tan particular. Aquí la criatura se transmite, se contagia, digamos, asimila cuerpos de una forma pues un tanto especial, diversa, que van pues desde el contacto con cadáveres, de las relaciones sexuales, de tentáculos o incluso pues del propio canibalismo. Son cómics que aquí no se han publicado y que ojalá, yo que sé, algún día alguien se decida y los publique. Por favor, Norma Editorial, te lo suplico. En 2002, cuando la cosa ya pues, se había ganado ya merecidamente el título de obra de culto, pues llegó un videojuego en forma de continuación por parte de Computer Artworks, que se publicó para PC, para Xbox y para PlayStation 2. El juego funcionaba como secuela directa de la película también, y la acción transcurría pues justo después de lo que vimos en la peli de Carpenter, con un grupo de militares que acuden a la estación 31 para ver qué narices que diantres ha ocurrido pues con los miembros de esa expedición en la Antártida. El juego funcionaba pues como otros tantos de la época, una especie de mix de RPG, juego de exploración, acción, en tercera persona por supuesto, en el que pues tenías que ir recopilando armas, la munición era escasa y con mecánica de juego inédita hasta el momento, un tanto peculiar, puesto que el protagonista podía encabezar la expedición de hasta 4 miembros. Uno era un médico, un ingeniero, un soldado, y estos tenían una especie de medidor de confianza. Si el miembro de tu equipo desconfiaba de ti, pues el medidor de miedo subía y el comportamiento del personaje podía variar, podía ayudarte, no ayudarte o incluso atacarte. Lo cierto es que era un juego pues bastante peculiar, bastante original, daba bastante miedito, era bastante difícil también, y bueno, pues yo lo jugué en PlayStation 2 y aquí está la prueba. Y ya para acabar pues con las continuaciones derivados de la cosa de John Carpenter, que sepáis que en 2007 en el parque de atracciones de la Universal en Orlando se diseñó pues una atracción, una casa del terror inspirada en la cosa y titulada como The Thing Assimilation. Y esta atracción simulaba pues un paseo por unas instalaciones militares a donde se habían llevado pues los restos de la masacre de la base 31. De hecho, lo primero que podían ver los visitantes, lo primero que se encontraban los visitantes nada más entrar, pues eran los cuerpos congelados de MacReady y de Chills. Pero no solo eso, sino que también veríamos perros cosa, militares pegando tiros, gritos, mutilaciones y bichos diversos como cabezas arañas, pseudoplantas carnívoras y todo este tipo de imaginería que a mí pues me molaría mogollón ir, aunque sepáis que para remake precuela de 2011 pues se modificó para que coincidiese con los personajes de esa película. Y llegados a este punto del vídeo, ya para acabar, pues vamos a hablar un poco del final de la cosa, ¿no? Este final que todavía crea debate, ¿no? Y algunas pues discusiones pacíficas, por supuesto, entre los aficionados. Que sepáis que se rodaron hasta tres finales, puesto que no tenían muy claro cómo acabar la película. El primero de ellos era el que se enseñó, el que se mostró en un pase previo que no acabó de cuajar entre el público. Ese es en el que Chills pues aparece y abandona a un MacReady moribundo entre los restos humeantes de la base 31. Como os digo, este no funcionó, fue mostrado en un pase previo a productores, a ejecutivos, y no les moló. El otro final fue uno más sencillo, en el que MacReady pues acaba con el monstruo, acaba con la criatura y se
autoaplica, se autotestea, ¿no? Hace un corte, se saca sangre y queda la expectativa de si esa sangre está o no contaminada. Sin embargo, este tampoco se incluyó. El que sí se incluyó fue el que vimos en la peli, el que hemos visto, el que, pues eso, crea cierta controversia. Para este final se recurrió pues, a ayuda externa, se contrató a la montadora ganadora de un Oscar por Tiburón, Verna Fields, que bueno, pues creó ese final, ¿no? En el que tanto MacReady como Chills esperan pacientemente, pues posiblemente a morir congelados. Y este es el final que crea controversia, ¿no? Este es el final en el que pues todo Dios especula. ¿Alguno de los dos miembros es la cosa? ¿Chills es la cosa? ¿MacReady es la cosa? ¿Ninguno es la cosa? ¿Vosotros qué pensáis? Porque el propio Carpenter tampoco ha dejado claro, muy claro, 40 años después, quién es la cosa. Lo cierto es que hay varias teorías por parte de los fans. Una de ellas es, bueno, pues que Chills es la cosa, puesto que cuando aparece, desaparece después de el test de sangre, ¿no? Para aparecer pues al final de la peli, ¿no? A aparecer al lado de MacReady, que está pues ahí moribundo, ¿no? Sentado, ¿no? Tranquilamente esperando. Aquí aparece Chills con otra vestimenta. Los, digamos que teóricos conspiradores, conspiranoicos de la cosa establecen que, bueno, pues que Chills es la cosa, ya que no lleva la misma ropa. Pero bueno, me parece un poco cogida por los pelos. Otra es la del vaho que exhala MacReady y Chills no. Si os fijáis, Russell saca humo por la boca. Y pues muchos fans dicen que pues ahí está el kit de la cuestión, puesto que Chills no exhala vaho, él debería ser la cosa. Lo que pasa es que Bennings, que también es alguien que estuvo infectado, en su escena también exhala vaho, con lo que la teoría del vaho pues, está un poco errada, ¿no? Otra teoría de los fans es que la botella de whisky no contiene whisky, sino gasolina, puesto que MacReady ha estado preparando cócteles Molotov, pero esta también es un poco imaginación desaforada. Yo particularmente soy más de la opinión de que si alguno de los dos tiene que ser la cosa, que no estoy totalmente convencido de ello, pues debería ser MacReady, ¿no? Que es el, digamos, de los dos individuos el que quiere pues sentarse a esperar, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A congelarse, ¿no? Y si habéis visto la película, si habéis estado atentos, si os habéis fijado que la cosa todo el rato lo único que quiere es volver a congelarse, pues sería evidente que pues el deseo de MacReady de quedarse ahí a esperar a morir no congelado, pues sería el más parecido a la voluntad de la criatura. Como os digo, la cosa no está... Como digo, la cosa nunca, mejor dicho, no está del todo clara. Esto si nos atenemos a la película original del 82, pero y ahora voy a entrar en modo spoiler, no sé, supongo que la del 82 la habéis visto, posiblemente la de 2011, ¿no? La precuela, que como os digo, a mí me parece totalmente respetuosa y totalmente disfrutable y muy digna. Si no la habéis visto, os la recomiendo. A mí me gustó, como fan de la cinta de Carpenter, me parece que está muy bien. Si tenemos en cuenta la película de 2011, llega un momento en el que el test de la sangre es sustituido por una especie de test un poco distinto, ¿no? Aquí miran los empastes en los dientes de, digamos, los integrantes de esa expedición. Es decir, nos dan a entender que la criatura solo asimila tejido orgánico, no asimila pues, lo que no sea natural, como los empastes o los pendientes. Y es que en la película 2011, digamos que a la criatura la pillan al final, el plot twist, ¿no? Es que asimila a un tipo que lleva
un pendiente, y si os fijáis en la película del 82, Chills también lleva un piercing. No sé si Carpenter la daría por buena, pero bueno, para mí sí. Yo lo doy por bueno de que Chills, si nos ceñimos al universo de la cosa, Chills no es la cosa. El tema de que MacReady lo sea o no, esto ya entra en la opinión de cada uno. Dejadme por aquí en la caja de comentarios quién creéis que es la cosa. ¿Es Chills? ¿Es MacReady? ¿Alguno de los dos lo es? ¿No? ¿Quién es? ¿Lo sabéis? Por favor. Y aquí me quedo en este momento. Si habéis llegado a este momento del vídeo, pues muchas gracias por llegar hasta aquí, y si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, coméntalo. Ya sé que muchos de vosotros comentáis, me encanta este feedback, me encanta pues todas estas manifestaciones de simpatía, cariño, como las queráis llamar. Me mola publicar un vídeo y encontrar comentarios vuestros y joder, me llegan a la patata. El caso es que, bueno, gracias por estar aquí, gracias por estar suscritos. Si no os habéis suscrito todavía, suscríbete, por favor. Gracias por vuestros likes, gracias por todo. Espero que nos podamos ver muy pronto aquí, en mi cueva, para otro videoclub Weird. Así que, un beso, Weirdos, se os quiere.